Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en Amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Y esta es la escena. Aquí están 2 millones de personas esperando al lado del río Jordán para cruzar, esperando a entrar a la tierra prometida. Y la multitud extiende tan lejos como el ojo puede ver. Llegó la hora al fin, más que 400 años después que Dios prometió la tierra de Canaán a Abraham. Ahora la gente va a entrar. La primera generación que cruzó el Mar Rojo se murió en el desierto. Por su desobediencia, sus cadáveres cayeron muertos en el desierto. Pero Dios ahora levantó a otro líder, Josué, y este líder iba a reemplazar a Moisés y guiar al pueblo adentro de la tierra prometida. Él es la herramienta en la mano de Jehová. La gente al otro lado del Jordán está asustada. Ellos han escuchado los milagros que Dios ha hecho. Ellos escucharon cómo Dios partió el Mar Rojo, salvando a su pueblo de Faraón e Egipto. Ellos escucharon cómo el pueblo de Israel derrumbó a Og y Sehón al otro lado del Jordán. Ellos habían escuchado de todo esto y eran temerosos. Este pueblo que tumbó los 2 reyes ahora viene a invadir a Canaán. Y la gente, los pueblos de Canaán están asustados. Dice la Biblia que se desmayó su corazón. Y la gente de Jericó era sin ánimo. La gente al otro lado del Jordán en Canaán era mala gente. Estas personas sacrificaban a sus propios hijos en el fuego a sus dioses falsos. Ahora, la copa de la ira de Dios está llena y Dios va a utilizar a su propio pueblo de Israel para cobrar venganza, para juzgar a estos pueblos malos en Canaán. Ahora Dios va a usar un pueblo obediente para hacer esto. Y va no solamente utilizar este pueblo obediente, sino va a bendecir a ellos adentro de la tierra. 1 de Corintios capítulo 10 nos dice que lo que pasa en el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, estos son ejemplos para nosotros. Y vemos que la generación incrédula, desobediente, no pudo heredar las promesas. Sus cadáveres se cayeron muertos en el desierto, en este lado del Jordán. Y ahora Dios levantó otra generación y son los hijos de los rebeldes. La generación después del desierto es a quien leemos aquí. Y este es un cuadro de la vida victoriosa, llena, recibiendo las promesas que Dios nos ha dado en su pacto, viviendo con victoria, cruzando el Jordán. La generación rebelde, desobediente, fue castigado. Pero esta generación fiel y obediente recibe la bendición. En cruzar el Jordán, Dios fue delante de su pueblo. Dios da la victoria y hay que seguirle. Dios primero hizo esta promesa a Abraham. Después estaba con Moisés y ahora Dios está con Josué. Este mismo Dios es nuestro Dios. Este mismo Dios es el Dios del pacto, quien nos dio la promesa, el principio Emmanuel, Dios con nosotros. Él envió a Jesús, quien es Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios de Abraham, de Moisés, de Josué, no es diferente que nuestro Dios. Y aunque hoy en día, en esta dispensación, Dios no parte el Mar Rojo, Dios ya no amontona
el río Jordán. Dios es el mismo Dios. Obra en formas distintas, pero es el mismo Dios. En versículo 1 de Josué capítulo 3, leemos. Y Josué se levantó de mañana y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes de pasarlo. La primera palabra en capítulo 3 es la misma palabra que leemos para comenzar capítulo 2. Y es una continuación de lo que hemos leído antes, la preparación para pasar al Jordán. Leemos que Josué se levantó temprano para ocuparse en las cosas de Dios. Esta aquí es una marca del Hijo de Dios fiel, obediente. Se levantó temprano. Y mira lo que leemos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí está hablando acerca de Jesús. Vemos que Josué y Jesús tienen esto en común. Se levantan temprano para ocuparse en las cosas de Dios. En Salmo 88, 13, también leemos la misma cosa. Aquí la Biblia dice: Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración sale a tu encuentro. Leemos la misma cosa del salmista, que él también se levantó temprano para buscar la cara de Dios en la oración. Comenzar el día con este acto de fe es una marca de muchos santos. Josué tuvo razón para hacer esto, especialmente en este día, porque en este día él va a guiar 2 millones de personas al otro lado del Jordán. Hombres, mujeres, niños, animales y todas las posesiones de ellos. Entonces esto era algo difícil para hacer. Por eso, este hombre fiel se levantó temprano para ocuparse en las cosas de Dios. El nombre Josué significa Jehová es salvación. Josué es hebreo y el nombre griego para Josué es Jesús. Josué es un tipo de Jesús. Se levantó temprano, tal como leemos sobre Jesús en Marcos. Su trabajo era guiar a todas estas personas al otro lado del Jordán para entrar a Canaán. Y durante esta temporada, la primavera, este río estaba sobreabundando. El torrente, el corriente del río, haría el cruzar imposible. Pero Dios salvaría a su pueblo. Tal como había hecho antes, Dios iba a hacer otro milagro en hacer cruzar a su pueblo. Israel tiene que seguir a sus instrucciones. Y esto es lo que leemos en Josué 3, versículos 2 a 4. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia como de la medida de 2000 codos. No os acercaréis a ella, para que sepáis el camino por el cual debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. El arca del pacto es prominente en cruzar este río. Se menciona 9 veces en capítulo 3 y 7 veces en capítulo 4. El arca del pacto representa la presencia de Dios. El principio Emmanuel, Dios con nosotros. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Y Jesús, según el Nuevo Testamento, es Emmanuel. Era la responsabilidad de las personas seguir con fe. El arca era aproximadamente 1 metro de largo,
7 centímetros de ancho y de alto. Y ellos lo llevaron, los levitas, lo llevaron en palitos. Y movía delante del pueblo. El arca del pacto era un cajón de madera tapado con oro. Adentro era la vara de Aarón que floreció, las 2 tablas de la ley y maná. Dios moraba en medio del arca. Tuvo en la tapa, tuvo querubín, es lo que significa protección divina. Y Dios morando en medio. En el día de propiciación, una vez al año, el gran sumo sacerdote entró al lugar santísimo y regó sangre sobre el propiciatorio. Y esto representa perdón de pecado para todo el pueblo. Una víctima inocente murió, un cordero, por el pecado del pueblo. Todo esto ahora vemos claramente que es Jesucristo. Jesús, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y Jesús es nuestro sustituto, tal como el Cordero era el sustituto por el pecado del pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento. El pueblo no había visto el arca antes, estaba tapado con pieles cuando movía en el desierto y no podían ver el arca. Pero ahora lo que leemos es que el arca va delante del pueblo. Ellos van a ver la presencia de Dios. Ellos van a saber que es de promesa acerca del principio de Manuel, que Dios es con nosotros. Es una promesa fiel de Dios y ellos van a confiar en Él. En Números, capítulo 10, versículo 35 y 36, Moisés habló acerca del arca moviendo delante del pueblo. Números 10, 35 y 36 dice: Y fue que al moverse el arca, Moisés decía: Levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella sentaba, decía: Vuelve, Jehová, a los millares de Israel. El arca, que la gente nunca había visto, solo había escuchado de esto, y ahora están dirigidas a mirar el arca. Mira a Dios. Ten fe en Dios. Él va a dar la victoria. Dios guiará a su pueblo a la tierra prometida. El arca del pacto pasará delante de ellos con la gente atrás para que todos puedan ver. Josué les dijo: Quédense ustedes 1 kilómetro atrás para que todos los 2 millones de personas puedan ver y mirar al arca, a Dios, a Jesús, al tipo de Jesús, Josué. En ese tiempo que los sacerdotes iban a entrar el Jordán con el arca, el Jordán era 1 kilómetro de anchura. Era un tiempo de diluvio. Hoy en día el río es casi seco, pero esta temporada era de diluvio. Y en la primavera, cuando la nieve del monte Líbano está derritiendo y el río está creciendo y creciendo, el Jordán descendió a un valle profundo y la nieve encima de este monte, descongelando y entrando al río, hace crecer al río. Y estaba moviendo rápido. Cualquier persona que ha parado delante de un río así sabe que tan difícil es para cruzar el río. Es casi imposible. Pero ahora, con Dios nada es imposible. Leemos versículo 5, lo que dice: Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Santifícate significa sepárate, significa purificación. Dios tiene un trabajo para ellos. Ellos necesitan obedecer a Dios con fe.
Era aquí una santificación espiritual y no como otras santificaciones de cual leemos en el Antiguo Testamento. Santificaciones ceremoniales, lo que el Nuevo Testamento llama bautismos. Lavar la ropa, lavar el cuerpo, lavar las manos, los pies. No, esta santificación es una santificación del corazón. Es espiritual. Esta gente necesita ser purificado, necesita ser inocente, necesita ser santificado para cumplir lo que Dios tiene para ellos. Leemos versículo 6, lo que dice. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El arca está encima de las varas, los palos. Los querubines brillan en el sol. El propiciatorio va delante del pueblo. La presencia de Dios con su pueblo, guiándoles a la victoria. Y Dios dice, yo te voy a magnificar. Josué seguía a Moisés por 40 años. Josué era un siervo y ahora Dios levantó a Josué. Él es el líder del pueblo. Para ser un líder, primero hay que ser un siervo. Uno de los milagros más grandes en la historia del mundo era al punto de suceder. ¡Qué anticipación! Todas las personas, 2 millones de personas allá, esperando para cruzar. Y algo interesante con este río rápido y grande. No escuchamos a la gente quejando, como el pueblo anterior, la generación incrédula en el desierto, quejando contra Dios. No. Aquí no leemos eso. Aquí no leemos que las personas están incrédulas, que las personas no confían en Dios, no. Todo el pueblo de esta generación de fe va a heredar las promesas a causa de esto. Ellos tienen fe, ellos son obedientes y por eso Dios entrega las bendiciones a ellos. Hay un gran contraste aquí entre esta generación y la anterior. La anterior se cayó muerto en el desierto, castigado, maldecido, sin heredar las promesas. Pero esta generación es una generación fiel, es una generación obediente. Y ahora Dios va a hacer maravillas. Él está con su pueblo. Su presencia no salió, no. Antes viajaba con su pueblo en nube de día, fuego de noche, pero desapareció por la desobediencia de su pueblo ahora. Ahí está Dios con su pueblo. En el arca su presencia está aquí. Leemos versículo 7, lo que dice. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El cruzar del Jordán es el primero de las maravillas que Dios va a hacer con Josué. Como Dios partió el Mar Rojo antes, Moisés puso su vara sobre las aguas y partieron. Ahora Dios va a usar su siervo Josué para cumplir un milagro. Josué no comenzó como un general en el ejército de Dios. No nació un líder, no. Comenzó pequeño, pero por medio de fe Dios se levantó. Josué estudiaba bajo los pies de Moisés, el líder de Israel. Y ahora Josué iba a tomar su lugar. Dios le engrandeció. Y como el pueblo reconoció que Moisés era el líder, que Dios le había escogido, ahora van a saber lo mismo acerca de José. Versículos 8 a 10 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hubiereis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, llegaos acá.
y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, y al eteo, y al heveo, y al fereceo, y al gergeseo, y al amorreo, y al jebuseo. Josué muestra su fe en Dios, que Dios va a quitar estos pueblos malvados de la tierra prometida. Tal como Josué quiso entrar en antes, cuando los espías dijeron que la gente en Canaán era demasiado fuerte, que eran demasiado grande, que Israel no podía vencerles. Josué y Caleb querían entrar y su opinión no ha cambiado. ¿Qué escena tenemos aquí? Que el arca del pacto va delante del pueblo, moviendo delante de Israel, y Josué, que recién había reunido con Dios, va también con el arca como el líder de Israel. Josué aquí está animando al pueblo a tomar el primer paso en la batalla de la fe contra los pueblos malos en Canaán. Los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y las personas, y ellos por esa razón son los primeros a pasar. Ellos también tienen que probar que tienen fe. Leemos 11 a 16. Dice: He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu uno. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, fueran asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar al Jordán, cuando los sacerdotes delante del pueblo llevaron el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse sobre todas sus riberas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó frente a Jericó. Mientras que el río estaba embravecido y las orillas sobreabundando, los sacerdotes tienen que mostrar su fe por poner sus pies adentro del agua. Y este milagro es diferente que el milagro que Dios hizo en partir al Mar Rojo, porque ahí Moisés puso su vara sobre las aguas, pero ahora los sacerdotes tienen que pisar el agua. Y cuando ellos hicieron eso, Dios iba a amontonar el agua atrás. Versículo 17 dice: Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar al Jordán, y todo Israel pasó en seco. Este monte de agua en Adán no era cerca a Israel, era 30 kilómetros más allá en Adán. Los sacerdotes pararon en tierra seca, con el arca del pacto, sin lodo, hasta que todos pasaron al otro lado. Dios hace su obra perfecta y secó la tierra. Los hijos de Israel pasaron por medio de las bancas del Jordán, que había estado lleno de agua hace pocos minutos, llegando con pies limpios. Y la vida victoriosa en Cristo es sobre otras personas. Esto es lo que vemos aquí. La carga del arca. ¿Para cuántas horas tenían los sacerdotes?
Vemos los sacerdotes aquí llevando la carga de otras personas. 2 millones tienen que cruzar. Hombres, mujeres, niños, animales, posesiones, todas esas personas tienen que pasar al otro lado. Mientras los sacerdotes están parados en medio de las bancas vacías del río, esperando hasta que todos pasan al otro lado. Ellos están llevando las cargas del pueblo sobre sus hombros. Hay una ilustración apta para este evento. Cuando los ingenieros hacen el modelo de un puente, ellos toman en cuenta 3 pesos: peso muerto, peso vivo y peso sísmico. El peso muerto se refiere al peso del puente. El puente tiene que sostenerse todo su propio peso. Incluye el hierro, el cemento, la arena para mezclar el cemento. Todas las materias que van a utilizar para construir el puente. El puente necesita ser capaz de apoyar este peso muerto. También hay peso vivo. El peso vivo es el peso que va a pasar por el puente, sea los trenes, sea carros y camiones, cualquier cosa que va a pasar sobre el puente. El puente necesita ser capaz de sostener este peso vivo también. Y peso sísmico. Peso sísmico se refiere a tormentas, a huracanes, a un tornado, que el puente necesita ser capaz de sostenerse en medio de estas tormentas también. Y aquí podemos decir que esto se refiere a cristianos. Un cristiano nuevo es semejante al peso muerto. Un cristiano nuevo, por la gracia de Dios, puede sostenerse en la vida cristiana, pero no está listo para cargar el peso de otras personas. En cambio, el cristiano más maduro en la fe cristiana carga el peso de otras personas. Esto es el peso vivo, que el puente carga el peso que pasa encima. El cristiano maduro, esto es lo que significa para tomar tu cruz. Esto es lo que significa para morir a ti mismo. Es para servir a otras personas. Esto es un deber principal de la vida cristiana. Cargar el peso de otras personas, como Cristo hace para nosotros. Y hay un peso más. El peso sísmico. Esto se refiere a todas las pruebas, a todas las persecuciones y tribulaciones que hay en nuestra vida. El cristiano maduro necesita ser capaz también de sostenerse en medio de esto. Este pasaje nos da 2 formas para cumplir todo esto, para cumplir la vida cristiana victoriosa en Cristo por medio de la fe y obediencia. El primer versículo nos da una pista al éxito de Josué. Se levantó, dice, muy de mañana para ocuparse en las obras de Dios. David hizo lo mismo, diciendo en Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. Esto es lo que leemos de David, un cristiano, un hijo de Dios fiel. Todos los santos victoriosos han sido fieles en sus deberes. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos acerca de esto. También tenemos las biografías de santos exitosos que han vivido antes de nosotros. Martín Lutero luchaba en la oración con Dios. Hudson Taylor, un misionero a China, él se levantó muy de mañana y oraba 4 horas en la mañana antes de abrir la puerta para salir. Horas y horas en la oración muestra una convicción profunda en Dios. Muestra
que la fe es verdadera. En la otra mano, la Escritura advierte acerca de ellos que se acuestan en la cama, que son vagos, que abandonan los primeros deberes de la fe cristiana. En Proverbios, capítulo 20, versículo 13, leemos. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Esto es tan verdadero en el mundo terrenal como es en el espiritual. Ellos quienes se levantan tarde, están apurados a llegar a donde tienen que ir, abandonando el reunir con Dios. No son como Jesús, no son como David, no son como Josué, no son como Hudson Taylor, tampoco Martín Lutero. Dios utilizó en gran manera a estos hombres. Son ejemplos del vivir cristiano victorioso. Y no es un secreto cómo cumplían esto. Es por fe y obediencia, es por cumplir los primeros deberes de la vida cristiana. Dios desea victoria para nosotros. No quiere que nosotros andemos en este mundo temerosos, desesperados, preocupados. No. Dios quiere la victoria para nosotros y nosotros somos sabios si copiamos el modelo que estas personas han dejado para nosotros. Josué levantó de mañana para ocuparse en las cosas de Dios. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? En Proverbios 19:15, la Biblia dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Dios desea una vida abundante para nosotros. No queremos que nosotros tengamos almas hambrientes. No, quiere que nosotros seamos llenos con gozo, paz, justicia, abundando en la vida cristiana. Pero nosotros tenemos deberes. Si nuestra vida será así, el tema principal de este libro de Josué es la vida cristiana victoriosa en fe y obediencia. Si nosotros vamos a tener esa vida, necesitamos cumplir los deberes. Mira al ejemplo de Josué aquí. Un segundo deber cristiano que encontramos en este pasaje, en Josué capítulo 3, es la santificación. En versículo 5, Josué mandó al pueblo: santificaos. Significa separarnos a Dios. Significa purificarnos de toda inmundicia. Tiene dos partes la santificación: la mortificación y la vivificación. Mortifica. Mata las obras de la carne, como el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento. Mata el pecado, pelea para recibir la recompensa. John Owen escribió una obra magnífica acerca de la mortificación del pecado. Mata las obras de la carne. Owen dice que el cristiano necesita matar al pecado para el pecado no nos mate a nosotros. Es el pecado que pone una carga en el alma. Y si nosotros no estamos viviendo la vida cristiana victoriosa con paz, con gozo, con justicia, sin temor, sin preocupación, sin desesperación, tal vez la causa es el pecado. Santificaos, dice Josué al pueblo. Cuando nosotros abrimos la puerta un poquito cuando llega la tentación y la dejamos entrar, es muy difícil para quitarla después. Como una mala hierba en el jardín de flores, tenemos que arrancar el pecado por sus raíces, destruirlo antes que tiene un lugar en nuestras vidas. Es nuestro enemigo mortal. Mortifique el pecado
y santifícate. Estas son las instrucciones del líder de Israel, Josué. Esto es el negativo de la santificación. Pero también hay un lado positivo, lo que es la vivificación. Significa hacer vivo, significa nutriendo y alimentando toda virtud cristiana que hay. Y aquí es donde el primer deber cristiano se reúne con este segundo deber. Si nosotros nos levantamos temprano del dormir y estamos nutridos espiritualmente en la palabra de Dios antes de nuestra alimentación corporal en el desayuno, si buscamos la cara de Dios, estos deberes cristianos aprovechan en el proceso de la santificación. La palabra es un medio principal de la mortificación y de la vivificación. La palabra es la espada del Espíritu con cual nosotros enfrentamos a todos nuestros enemigos mortales, Satanás, la tentación, los deseos de la carne. Y mientras sembramos la palabra en nuestro corazón, llevamos el mensaje de fe, esperanza y amor. Las tres virtudes cristianas más grandes. Es un proceso que dura toda la vida. Así es la naturaleza de la santificación. Comenzó el día cuando Dios nos salvó y va a continuar hasta el día que nos morimos. Entonces, la santificación termina y estaremos glorificados en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, herederos de las promesas. Pero ahora, mientras que estamos en estas tiendas de carne, es el tiempo luchar. Ya es hora redimir el tiempo y pelear la buena batalla de la fe. En hacer esto, nosotros también heredaremos la tierra de Canaán. Bendiciones espirituales abundarán en nuestras vidas y nuestra copa rebosará. Desesperación, tristeza, temor, preocupación cambiarán a victoria. Gozo, paz, justicia acompañarán nuestro vivir en el reino y estaremos útiles en la mano del Alfa.